nuevo capítulo de Aprende a Desaprender, un podcast donde cuestionaremos lo que se nos dio aprendido y tomaremos lo que nos sirve para así vivir una vida con sentido. Hoy realmente es un capítulo especial, creo que se ha ido juntando con lo que grabamos en el anterior capítulo con Cintia Farah, con lo que he visto en mis pacientes últimamente y que no, ni siquiera es últimamente, sino a lo largo de mi trayectoria, de poder ver cuáles son las historias que mis pacientes se cuentan, cuáles son las creencias que ellos tienen sobre ellos mismos y que cuando realmente lo cambian o lo mejoran o le vuelven todo, lo potencian, tal vez su vida cambia, su vida toma otro rumbo y eso es de lo que uno tal vez viene a terapia justamente, a darle un nuevo sentido a las cosas, darle un nuevo sentido a la percepción que yo tengo de la vida, a bajar todo ese dolor que tengo, pero simplemente volviéndome como el capitán de mi vida, sanando en mí, como trabajando en mí, y que eso hace que cambie yo mi percepción de lo que yo creo de mí mismo. Hoy día vamos a hablar de las creencias limitantes y el diálogo interno que todos tenemos. Y tal vez hoy día sí voy a preguntarles, vamos a comenzar con la pregunta. Piensa con quién es la persona con la que más hablas en el día. ¿Ya tienes tu respuesta? Seguramente la respuesta fue mi mami, mi papi, mi esposo, mi esposa, mi novio, mi novia, mi amiga. Pero tal vez la persona con la que más hablas en el día es contigo mismo. ¿Cuánto hemos perdido esta parte de ver el poder en la palabra, el poder en mis pensamientos, mi poder en mí mismo? Porque nuestros pensamientos, nuestras creencias, que al final, ¿qué es una creencia limitante? Las creencias limitantes son preconceptos que nos bloquean en nuestro desarrollo personal, social, psíquico. Son pensamientos generalmente falsos y exagerados que nos impiden desarrollar al máximo nuestro potencial y alcanzar nuestros objetivos. Y son la suma de tus pensamientos, y tus pensamientos a la final son tu diálogo interno. Del diálogo interno y los pensamientos vamos a hablar más adelante, pero a la final vamos a ir a las creencias. La suma de mis pensamientos y la repetición de mis pensamientos forman mis creencias, que a la final condicionan nuestra forma de ver y entender la vida. Y justamente son limitantes porque nos bloquean a poder realmente realizar todos nuestros objetivos, como les decía antes, a poder alcanzar todo lo que yo debería alcanzar. Muchas de las creencias que yo escucho en terapia y que me motivó también a hacer este podcast, por ejemplo, son yo no soy suficiente, el fracaso de repente es una tragedia para mí, no puedo cambiar, me voy a quedar solo. Y por eso les repito, las creencias condicionan tu vida, porque nosotros a la final pensamos que vemos y entendemos la vida, pero no, la verdad es que lo que nosotros percibimos de la vida no es tan real. Esto es algo que yo interpreto de la realidad, porque puede haber un mismo acontecimiento con personas diferentes y a la final que todas las personas que estén en el mismo acontecimiento perciban de manera diferente. Nosotros no vemos, nosotros interpretamos. Por eso en otras culturas puede haber algo que es diferente para cada cultura. Por ejemplo, no sé, me invento. Aquí no es normalizado, aquí está normalizado comer cuy. Tal vez en Estados Unidos el comer cuy no está permitido por nada porque son las mascotas de las personas. Las creencias nos condicionan, nos hipnotizan y por eso a veces creemos que vivimos en libertad, pero nuestras creencias limitantes nos quitan la libertad. Porque repetimos, muchas veces creemos que hasta lo que yo pienso, lo que yo creo viene de mí, pero nosotros solo repetimos creencias una y otra vez. Repetimos información que nosotros trajimos de otros lugares. Tal vez puede ser de la cultura, puede ser de mis padres, puede ser de mis abuelos. Nosotros repetimos información heredada.
como les decía, creemos que somos libres, pero en un 95% nosotros siempre elegimos desde el inconsciente y ese inconsciente es donde viven mis creencias. Es decir, que yo elijo desde el automático, desde la creencia y no elijo desde la libertad y la realidad. Y como el filósofo Aristóteles decía, si andas preocupado por problemas financieros, amorosos o relaciones familiares, busca en tu interior la respuesta para calmarte. Porque tú eres el reflejo de todo lo que piensas diariamente. Si realmente tú andas con algún tipo de preocupación, de depresión, de malestar, tal vez sí puedes ir y cuestionar cómo están mis creencias, cómo están mis pensamientos. Porque tu mundo exterior es un reflejo de tu mundo interior. Entonces, volviendo ahora sí a como que a esta voz interior, ¿cómo te estás tratando tú? Tal vez si tú, porque yo veo muchísimo en terapia, veo con todos los seres humanos que hay este diálogo interno no sano. Me veo al espejo y salgo como que, ay, qué bestia gorda que me veo hoy. Ay, tal vez tiene que haberme peinado diferente. Ay, mira, el bolso de lado está más lindo. Ay, el jardín de lado está más verde. Debería haber hecho esto mejor. Esto hice mal. No merezco esto. Me voy a quedar sola. Me equivoqué, entonces realmente ahora todo está mal. Como si tú, en la manera en la que tú te hablas diariamente, le hablaras a tu mejor amigo o a tu amigo, ¿ustedes creen que seguirían siendo amigos? Tal vez no seguiría siendo amiga de esa persona. Por eso aquí sí va esta reflexión o esta herramienta de tal vez comienza a tratarte como tú trataras a tu mejor amigo. El diálogo interno es la base de las emociones, es la base de la experiencia, de cómo yo comienzo a percibir, como les decía antes, del mundo. Entonces, ¿cómo comienzo a hacer yo para cambiar mis pensamientos? Porque si lo que yo creo en un pensamiento lo termino creando en una experiencia. Como decía Albert Ellis, que es el creador de la terapia relacional emotiva, él habla sobre creencias irracionales, que es lo mismo que creencias limitantes. Él le ponía existe A y C, que A son los acontecimientos y C son las consecuencias en base a un acontecimiento. Muchas veces nos pasa que yo quiero cambiar el acontecimiento para tener una consecuencia diferente. Por ejemplo, quiero cambiar a mis papás porque tal vez entonces todo lo que ellos hicieron conmigo dio resultado a lo que yo tengo hoy. Quiero cambiar a mi jefe porque realmente mi jefe, si él fuera diferente, entonces yo no viviera tan infeliz en mi trabajo. Yo quiero cambiar a mi amigo que me dé más atención porque si yo le cambiara a mi amigo, tal vez yo ahora no me sintiera tan solo. Lo que realmente no nos damos cuenta que lo que determina mis consecuencias es el punto B, que el punto B son las creencias. Si yo realmente cambio mis creencias, cambio la percepción que tengo sobre un acontecimiento y sobre el mundo, cambio las consecuencias. Para uno comenzar como realmente a cambiar esta parte, sí hay que identificar cuáles son mis creencias, porque como les decía, si tú no puedes cambiar los acontecimientos, debes cambiar las creencias, porque las creencias es la manera en la que tú percibes la vida. Y como les decía al principio, nosotros vivimos en una constante interpretación de la realidad, no en la realidad, y que esta interpretación está basada en nuestras creencias. Por eso, en algún otro episodio también dije, yo también soy hipnoterapeuta, y muchas veces la gente llega aquí y me dice, ya, hipnotíceme. Y yo a veces solo responderle, tú no vienes aquí a hipnotizarte, tú vienes a deshipnotizarte de todas las creencias o cosas que tú has aprendido. Tú vienes aquí a deshipnotizarte. Y lo que ustedes también tal vez van a hacer en el día de hoy aquí es a deshipnotizarse, a cambiar sus creencias que están limitando su vida y no potencializando la misma. Entonces, si aquí ya viene esta parte de, entonces, ¿cómo comienzo a hacer para cambiar mis creencias? Y comenzar a ver la realidad tal y como es y no en esta percepción propia que yo tengo de la vida. Si les diera como 3 maneras de cómo cambiar o cómo sería obviamente cambiar el diálogo interno. Muchas veces nosotros no ponemos límite a nuestro diálogo interno y solo dejamos que fluya y fluya y siga y siga y siga y siga. Entonces, si es el identificar mi diálogo interno, parar
y en medio de eso es escribir lo que yo estoy pensando, cuestionar mis pensamientos, anclarme al presente, cuestionar el pensamiento realmente, o como preguntar, a ver, ¿qué estoy haciendo ahora? Aquí en el presente, ¿qué sí es real? Porque muchas veces mientras estoy viviendo una experiencia, estoy en el pasado, en todas las experiencias pasadas que haya tenido en base a algo, o en el futuro, viviendo muchísimo desde la ansiedad. Por ejemplo, no sé, me pasa mucho que en los TCAs la gente está comiendo, pero tal vez no está realmente comiendo. Lo que está haciendo ese rato pensando es que lo que me pasa es que si yo como esto me voy a engordar, cada vez que yo como pan me engordo, o en el pasado de, no, es que cada vez que yo comía esto me sentía culpable. Entonces, no es yo qué estoy haciendo, cuestionenlo. Cuestiona el pensamiento, realmente es real, porque de esto que hablábamos antes, del 100%, el 95% está en esta inconsciencia y en esta interpretación que no es real. Los pensamientos del 100%, los 95% no son reales. Y dos, como lo que yo estoy haciendo este rato es comer, entonces anclarme a ese presente. Y el tercer paso sería cambiar, el pasar a esta parte positiva, real, tener estos actos de conciencia, de que obviamente puedes darme cuenta y ver, estoy hipnotizado y por eso mismo estoy condicionado. Entonces, ¿cómo hago para yo realmente comenzar a actuar desde esa realidad? Porque, por ejemplo, cuando yo me hablo con mal a mí mismo, yo genero muchísimo cortisol. Porque el cortisol lo que hace es activar tus alertas en el cuerpo, en tu mente. Entonces, si yo comienzo a hablarme mal, comienzo activo el cortisol en mí, que eso a la final hace que mi sistema nervioso no actúe bien, que mi sistema digestivo tampoco esté actuando de la mejor manera. Porque cuando el cortisol se activa, tampoco distingue entre una alerta real o imaginaria. Entonces, todo lo comienza a alterar. Entonces, pero en cambio la diferencia que también se ve en esta parte del mismo cortisol y lo que va generando el cerebro, cuando yo me hablo de manera diferente, cuando yo me hablo bonito, cuando yo me hablo positivo, cuando yo me río, yo comienzo a segregar otros químicos, otros químicos que, que calman la serotonina, la dopamina, que realmente van teniendo un impacto totalmente y diferente en mí. Como les decía antes, tu mundo exterior es un reflejo de tu mundo interior. Comienza a cambiar tus pensamientos, comienza a cuestionarlos, comienza a anclarte al presente para que en medio de eso comiences a cambiar los pensamientos y que tú comiences a conectarte con toda esta parte que sí está disponible para ti, con el yo merezco, el yo sí puedo cambiar, el fracaso no es, el fracaso es aprendizaje, el poder ver que sí vivimos en este mundo dual, vivimos en muchísima polaridad, pero a veces eso es lo que nos pasa, nosotros nos desconectamos de esto y no te vuelves parte del todo, sino te ves separado del todo. No me, y eso es lo que hoy día les invito también a hacerlo, es poder reconocer que nosotros vivimos en dualidad, pero en medio de esta dualidad tienen que existir estos, estas polaridades para poder ver la realidad. A veces pasa que nosotros nos posicionamos en un lado de estas dos dualidades, entonces como el no merezco nada, todo está mal, estoy totalmente solo y realmente me estoy dejando como hipnotizar por uno de los lados, cuando tal vez una de las partes es dejar de posicionarme, dejar de juzgar los pensamientos y poder volverme parte de este todo, poder ver que existen los dos, que es como el yin y el yang. Uno no puede existir solo en un lado o solo en el otro, debe existir en los dos y así poder, porque como que en esta mente dual no tiene sentido el un lado sin el otro, porque a la final se complementan y el mundo existe justamente por las polaridades. Cuando yo comienzo a vivir con un poco más de coherencia emocional, cuando comienzo a vivir no tanto en un lado o en el otro, es donde también mis pensamientos comienzan a cambiar porque comienzo a ver posibilidades. Ya no vivo en lo que, como les decía, en mi pasado, lo que yo vivía antes. Hago estos actos de conciencia de despertar y decir, a ver, esto es solo una creencia limitante de las creencias, no, como les decía, y les repito que de verdad quiero que
les repito tanto para que tal vez en serio entren ustedes y se den cuenta que del 100% el 95% no pasa, y tal vez es cuestionar los pensamientos y dejar de hablarme con el debo que tengo, que como obligaciones que están basados en estas creencias, y también cambiarles oportunidades, poder verme en el todo y ver oportunidades en donde, y cambiar esta percepción que yo tengo del mundo, porque de verdad la actitud comienza en la manera en la que yo me hablo, en la manera en la que yo veo el mundo, y si tú cambias tus pensamientos, de verdad tú cambias tu vida, porque dejas de ser víctima de tu vida, sino ser el capitán y rey de las posibilidades. Y aquí hay un claro ejemplo y también voy a darles un ejemplo y una recomendación. Si tú quieres conectarte un poco más con esto, en ver cómo tú puedes cambiar tu realidad, cómo tú puedes cambiar tu exterior en base a lo que tú vayas pensando, hay un libro que se llama El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Él fue un neurólogo psiquiatra que vivió en la guerra, en los campos de concentración, y él se dio cuenta que obviamente él no podía cambiar los acontecimientos ni lo que había ocasionado todo, pero sí podía cambiar su percepción de lo que él iba viviendo. Y eso es lo que explica en su libro, que al final cuando tú le das sentido a tu vida y tú cambias la percepción que tienes del exterior, tu vida cambia. Él explica mucho de lo que tú tienes que vivir con sentido, darle un sentido a todo lo que te rodea para que así tú puedas realmente vivir en paz. El punto del libro es que incluso a veces en las situaciones más desesperadas y dolorosas, los seres humanos tienen la capacidad de encontrar significado y propósito en sus vidas. Y por eso mismo, lo que les decía antes, no nos volvamos víctimas de nuestras vidas, sino logremos no olvidarnos que todos tenemos la capacidad de sanar, que todos tenemos la capacidad de cambiar, que todos tenemos la capacidad de ver la realidad, que todos tenemos la capacidad de percibir de manera diferente el mundo. Por eso, como les decía antes, cuando uno cambia sus pensamientos y cambia sus creencias, cambia su vida. Por eso de verdad este episodio es especial, importante, y también obviamente hablamos un montón del cambiar, pero ¿cómo se da el proceso del cambio para ir terminando este episodio? El cambio de creencias consiste en sustituir la antigua creencia por la nueva y practicarlo, porque eso va a ser lo más importante, practicarlo. El cerebro es el mayor experto para automatizar las cosas, para no tener que generar demasiado desgaste y poder siempre tener como energía, entonces siempre automatiza las cosas. Y por eso solamente como que la práctica y la repetición vas a permitir el desarrollo de nuevas conexiones neuronales en el cerebro. Y por eso para que un nuevo pensamiento se asiente, tienes que practicarlo, para que en algún punto el nuevo pensamiento, que va a ser obviamente potenciador, yo lo comienzo a hacer de manera consciente, como decía, tener este acto de conciencia todo el tiempo y hablarme diferente, hablarme más positivo, hablarme de una manera más real, repetirlo para que así este pensamiento logre volverse inconsciente y por lo tanto luego guíe los pensamientos de una manera más automática, pero de una manera más real y positiva. Y para cerrar este episodio, para mandarles todos motivados, voy a darles 3 frases que están en el libro. La primera: aquel que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. 2. A menudo la única opción es cambiarse uno mismo. Y 3. Solo cuando nos hacemos responsables de nosotros mismos podemos afrontar los desafíos de la existencia. Y bueno, si te gustó este episodio, compártelo, tal vez a alguien le venga bien. Y no olvides de ponernos 5 estrellitas, que eso nos ayuda un montón. Y nos vemos en el próximo episodio de Aprendes a Aprender.